Hola a todos chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la sección El Cine de. Continuamos con Mamoru Hosoda y toca hablar de su primer largometraje oficial. Después de las ovas de Digimon, hizo algún episodio para televisión, como por ejemplo 2 para Doremi, la chica mágica, que fueron bastante bien recibidos por la prensa al ser muy distintos de lo que era generalmente este anime. Uno de ellos, de hecho, fue el que le abrió las puertas en Madhouse para trabajar a posteriori en La chica que saltaba a través del tiempo. Todo esto después de su pequeño escarceo con Ghibli, que lamentablemente acabó en desgracia. Es decir, estuvo trabajando en El castillo ambulante, no progresó demasiado y tuvo que abandonar el barco. En fin, dejamos eso al margen porque obviamente la historia nos dice que Mamoru Hosoda acabó ganando, es decir, se convirtió en un director de referencia dentro del mundo del anime, dentro del mundo del cine de animación en general, y por tanto este pequeño bache pues lo salvó perfectamente con su producción propia. No obstante, toca hablar, antes de meternos ya en sus películas más personales, de una llamada One Piece, El Barón Matsuri y la Isla Secreta, un film estrenado en 2005 y que corresponde, o numeralmente por así decirlo, es el 6º largometraje basado en One Piece, el manga que todos conoceréis de Eiichiro Oda y que yo particularmente no conozco, es decir, no he visto el anime, no he leído el manga y por tanto mi único conocimiento sobre este One Piece son los videojuegos o alguna película suelta que he visto, como obviamente esta misma. Sin embargo, las que he visto no me parecen gran cosa, más que nada un episodio alargado al estilo las de Naruto, las de Dragon Ball, etcétera, etcétera. Y cuando vi por primera vez esta One Piece, El Barón Matsuri y la Isla Secreta, me pareció más de lo mismo. Estaba muy equivocado, con lo cual digo abiertamente que, pues simplemente erré en un juicio tan rápido cuando es una película que es capaz de transitar los temas de Mamoru Hosoda y hacerlo de forma bastante diferente a lo habitual. Seguimos con lo mismo, la familia, la amistad, la soledad, el estar con más personas y sin embargo, la historia es mucho más cercana al shonen, mucho más aventura, mucho más acción, al mismo tiempo que desarrolla personajes. Es una historia que, como comentaré a partir de ahora, creo que trata sobre temas muy importantes, a pesar de hacerlo con un tono distendido, un tono jovial, un tono alegre, pero cuando tiene que ponerse seria, cuando tiene que ofrecer algo con más de una lectura, no se corta a la hora de hacerlo. Así que para empezar el vídeo con contundencia, os guste o no One Piece, sigáis o no la serie o el anime, os recomendaría claramente que veáis la película porque merece la pena. A poco os interesa una historia decente, bien contada y, en fin, con Mamoru Hosoda a los mandos. En esta película hay 2 cosas que me llaman poderosamente la atención, aparte del argumento, que es otro tema que comentaré más adelante. La primera de ellas es la planificación. Es un aspecto que se suele descuidar bastante en el cine en general, a menos que sea un director que tenga ya una visión muy clara de lo que quiere contar. En este caso encontramos un montón de planos que son prácticamente simétricos, personajes que están situados en el punto concreto de la pantalla para crear un equilibrio. Y podemos pensar por ejemplo en Stanley Kubrick, y quizá el nombre pueda parecer un poco rimbombante en este contexto, pero funciona de la misma manera, es decir, colocar un personaje en el centro y alrededor de él a todos los demás. Akira Kurosawa, por ejemplo, también lo hacía muy bien, el tema de la planificación y sobre todo el cómo utilizar cada elemento del espacio. Por ejemplo, la película comienza de forma muy sencilla. Básicamente, el grupo de Luffy recibe una notificación para ir a una isla donde supuestamente van a pasar unas vacaciones. Va a ser algo paradisíaco, tiene algo para cada uno de los personajes que están dentro de esta tripulación. Sin embargo, cuando llegan allí se dan cuenta de que todo esto era algo muy diferente. ¿Cómo lo planifica Mamoru Hosoda? Pues simplemente nos pone, en primer lugar, una secuencia muy sencilla presentando a cada uno de los personajes de forma muy rápida, muy directa. Aunque no leas el manga o no sigas el anime, puedes enterarte de las motivaciones de cada uno de ellos en un minuto. Luego te pone los créditos, que son preciosos, créditos en los cuales ves cómo los personajes van llegando a la isla a través de las elipsis, es decir, cortando el tiempo, poniendo el barco en diferentes zonas del océano y utilizando la música, el sonido, los efectos ambientales para que el aspecto temporal esté perfectamente representado en cuanto a imagen y en cuanto a aspecto visual. Me gusta por ejemplo la primera secuencia dentro de la isla, en la cual vemos en el centro a un personaje, poco a poco van entrando más en el plano, y me gusta un detalle importante, es que es tan visualmente distinta al resto de películas de One Piece, Naruto, Dragon Ball, etc. Tiene una personalidad tan marcada, a pesar de ser de Toei Animation, es decir, no es un estudio independiente como Studio 4C, o Bones, o lo que sea, sino que es Toei Animation, y a pesar de todo, acreditan al director de fotografía. Esto es muy extraño en el cine de animación, y mucho más en el mundo del anime. De hecho, es muy difícil saber quién hace este trabajo, en muchísimas películas conocidas, incluyendo las de Studio Ghibli. Aquí lo acreditan en los créditos antes incluso que al director. ¿Por qué? Pues porque la película saca un montón de partido de este elemento.
Tiene una fotografía espectacular, unos juegos de luces, unos juegos de claroscuros, una capacidad para representar en pantalla cosas perfectamente simétricas, insisto. Mencionaba antes a Kubrick, igual se me fue un poco la mano, pero podéis pensar, por ejemplo, en este caso por el uso del color y el uso de diferentes elementos del plano en Wes Anderson. Es una película que respira por todos los poros, que tiene detrás a un director con una capacidad visual que va mucho más lejos de lo habitual, y a un director de fotografía que en consonancia con él crea secuencias y crea planos absolutamente magníficos. Todo el arranque me parece fascinante, cuando llegan a la isla, cuando descubren qué está pasando, pero lo más importante de todo es el tramo final. No voy a spoilear por motivos lógicos, porque no quiero destrozaros la película, pero aquí encontramos elementos estéticos, elementos narrativos, que estarían posteriormente desarrollados en Wolf Children, en El Niño y la Bestia, en La chica que saltaba a través del tiempo, en Summer Wars, es decir, que de alguna forma el cine de Mamoru Hosoda estaba aquí directamente. Los temas que trata son los mismos de siempre. En primera instancia, la amistad entre Luffy y el resto de personajes. En segunda instancia, la soledad y cómo puede afectarnos, cómo nos aferramos a algo que tenemos ahí, pero que ya no está tan cercano como querríamos, con lo cual tenemos que simplemente fantasear un poco al respecto del tema. Y la familia. Hay una subtrama muy pequeña de un par de personajes que se trata de forma cómica, pero al mismo tiempo tiene una gravedad, una parte dramática. Es simplemente un padre que quiere demostrarle a sus hijos que es un hombre valiente y que puede estar ahí para defenderles cuando sea posible. Es una pequeña subtrama, simplemente sale 4 o 5 veces en toda la película y apenas unos minutos. Tiene su momento de lucimiento, obviamente, pero lo que hace en esa película es darle un contrapunto a todo lo demás que está pasando. Hay alguna secuencia que es oscura hasta el punto de ser dramática e incluso melancólica. Y esto que funcione así en una película que suele ser jovial, en un shonen, en algo que tiene como general objetivo entretener a los chavales sin pensar demasiado, sin darle mucho al coco, tiene muchísimo mérito. Insisto, es One Piece a fin de cuentas. La gente quiere aventuras, quiere acción, quiere comedia, quiere gags, quiere cosas así y alguna batalla espectacular. En este caso tenemos todo eso, pero además tenemos una profundidad de personajes que va más allá de lo que podríamos, insisto, esperar de una producción de este tipo. Otra cosa que me gusta mucho de la película es el ritmo. Le fallan cositas a veces, es cierto que en la parte intermedia, cuando están haciendo una serie de pruebas para demostrar su valía frente, digamos, al Barón Matsuri, que da nombre a la película, digamos que alguna vez cae un poquito por un lado y por otro. Pero todo forma parte de lo que va a llegar al final, con lo cual es, digamos, un pequeño peaje a pagar por lo que va a ocurrir en los últimos 15-20 minutos, que es magnífico. A mi modo de ver es magnífico, y sobre todo por cómo experimenta con los colores, con la luz, con la animación, que es increíble para ser una película de este tipo. Es decir, he visto películas de Shin-Chan, he visto películas de Doraemon, he visto Dragon Ball, he visto algunas de Naruto, y ninguna se parece en nada a esta. Es decir, suelen ser generalmente episodios alargados, o quizá con un poco más de calidad en cuanto a técnica. La única que se me ocurre que sea muy distinta del anime en el que se basa, pero porque es una OVA y porque tenía detrás a un equipo artístico muy superior al de la obra para televisión, es Kenshin, el Guerrero Samurai, y concretamente la OVA Recuerdos. Es otro tema completamente distinto porque aquella era una obra maestra rotunda. Tanto si te gustase Kenshin como si no, era una absoluta maravilla, que esa sí la recomendaría para cualquier persona. De hecho, en el top de anime lo puse en segunda posición o algo así porque, en fin, es fascinante. La sexta película de One Piece, el Barón Matsuri y la Isla Secreta no llega ni de coña tan lejos. Es una película que está muy bien realizada, con una visión clara a nivel temática, a nivel visual, a nivel estética, a nivel de realización, a nivel en general global. Es una película que está muy bien llevada a cabo y puedes ver incluso, aunque no te guste el anime o aunque no lo conozcas directamente, no tiene por qué disgustarte, sino que simplemente puedes no conocerlo y ya está. Con lo cual mi recomendación absoluta es que veáis esta película. Merece muchísimo la pena. No es redonda, no es brillante, pero joder, para lo que es habitual en el cine de este tipo, en estas producciones basadas en un anime que generalmente suelen depender muchísimo de que tengas cierta información sobre esos personajes o sobre ese mundo, pues en este caso no es así. Y quizá me equivoque y alguien que vea One Piece siempre diga, hostia, pues no, es mentira, porque si ves los episodios anteriores sabes quién está el personaje y tal y cual. Bueno, yo os puedo decir, desde el punto de vista de neófito en la franquicia, que no me he perdido nada. Y si me lo he perdido, pues no me ha minado, digamos, la experiencia con la película. También os digo que la primera vez que la vi me pareció una del montón, y vista de nuevo es cuando realmente he podido apreciarla más allá de la historia por cómo está realizada, que me parece increíble que Mamoru Hosoda fuera capaz de tener tanta libertad en un estudio como Toei Animation, con un tipo de obra como es esta, que está siempre muy, digamos, regida por los cánones, ¿no?, de lo que tienes que contar y cómo tienes que llegar. Y de hecho la conclusión de la película, los últimos 2-3 minutos, lo que concluye la historia en global, sí que está impuesto por el guión original antes de que Hosoda y su equipo metieran un poco de mano para darle una forma un poco diferente.
Y en fin chicos, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, que os haya despertado un poco de interés por esta película. En caso de que sea así, os invito a verla y que me comentéis qué os ha parecido, si os ha gustado, si no os ha gustado, etcétera, etcétera. Si os ha gustado el vídeo podéis dar un like, si no os ha gustado lo siento mucho. En el siguiente hablaremos, ahora sí, de la chica que saltaba a través del tiempo y hasta la próxima. Adiós.